mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 27 de octubre del año 2022. Voy a terminar con este comentario, en esta mañanera, por supuesto. Voy a terminar lo que empecé hace unos días en relación con la película argentina, cuyo título es Argentina 1985. En aquel primer comentario hablé en términos generales de la película. Hoy quiero centrarme en dos aspectos de la misma. La primera es el papel que jugó en ese juicio en contra de 9 altos mandos militares. Recordará usted que Argentina padeció 3 juntas militares integradas por 3 altos mandos de las 3 Fuerzas Armadas, de tal manera que fueron 9 altos mandos militares en esos años. De ahí el que se juzgue a esos 9 militares. El papel que jugó en ese episodio que enaltece y honra a los argentinos, el papel que jugó el fiscal fue histórico y que de mucho bien nos haría si conocemos ese comportamiento, esa conducta del fiscal Julio Estracera, mejor conocido por sus amigos como el Loco Estracera. Julio Estracera. Recientemente una buena amiga de Mexicali me acaba de enviar una entrevista reciente que le hicieron al ex fiscal Julio el Loco Estracera. Un personaje, pero además un hombre de una modestia, una tranquilidad que le da haber hecho lo correcto y lo debido en el momento oportuno. El fiscal general Julio Estracera, cuando le cae la responsabilidad de ese juicio en la justicia civil a 9 altos mandos militares que habían cometido crímenes innumerables, matado, desaparecido gente, secuestrado, violado mujeres, haber asesinado mujeres embarazadas, etc. Ese fiscal, pues en un principio tenía cierta reticencia, como lo muestra la película. Sin embargo, se da un hecho muy curioso en una plática que tiene con un joven que se convierte en su segundo, que se lo envían a él, un joven que nunca había ejercido la abogacía. Pero algo sucede ahí, un flechazo, vamos a decir, de dignidad, que el fiscal dice vamos a entrarle. Y arman un equipo de puros abogados jóvenes, todos ellos, pero con un gran amor por su profesión, pero también por su país. Y a sabiendas de lo que iban a enfrentar, deciden continuar y logran la victoria total, completa, contundente, cuando son condenados los 9 altos mandos militares. En el transcurso de esa investigación, el primer problema que enfrentaron ya para armar los expedientes fue las víctimas. ¿Cómo lograr que las víctimas, que estaban vivas todavía evidentemente, hablaran? Que tuvieran la decisión de decir sí, yo fui torturada, por eso están ahí, y por esto, y me dijeron esto, o a mi familiar, o a mi madre, o a mi esto. Es una cosa impresionante ver cómo esas víctimas deciden salir a hablar, deciden correr el riesgo de morir, de sufrir represalias por la estructura militar y decir, esto me hicieron, esto padecí con estos asesinos. Y ahí es donde la investigación da un vuelco, porque
la gente se atreve a salir a decir las cosas. Se arman los expedientes, se le entregan a los jueces y emiten su veredicto condenatorio a 9 altos mandos militares. Ahí hay dos ejemplos interesantes. Primero, ya dije, el fiscal general Julio el Loco Estracera. Y segundo, las víctimas. Quizá podría poner en tercer lugar este grupo de abogados jóvenes que enfrentaron todo con tal de hacer que la voz de las víctimas se oyere, se escuchare claramente y que llegaren al estrado a acusar frente a esos mandos militares sus crímenes, señalarlos. En México, por desgracia, no tenemos un fiscal como el doctor Julio Estracera. ¿O usted cree acaso que Gers Manero tiene la dignidad y la valentía para enfrentarse a los criminales como el doctor Estracera? ¿O usted cree que el íntimo amigo del bulto, el señor Ortiz Pinchetti, tiene el valor para exigir que se le inicie proceso o que se continúe el proceso del hermano del presidente? Y así. Entonces, nuestro primer problema que se evidencia en esa película es que no tenemos fiscales con dignidad, con valentía, para llevar a cabo su tarea. Y el segundo elemento que ahí está prístino en la película es que no tenemos ciudadanos como esas víctimas. O muy pocos son los que realmente se han atrevido en un determinado momento a acusar a los delincuentes, a los criminales. Hemos caído en una situación de silencio cómplice y cobarde. Son muchas más las cosas frívolas que nos interesan que el que se haga justicia, que el que se lleve ante la autoridad judicial a criminales que es evidente que han delinquido. Pero hay que probarlo. Por eso el papel de los fiscales es fundamental. La justicia en México está viciada, está corrompida casi totalmente. No importa lo que diga López y que Saldívar va a cambiar esto, no. Porque el principal beneficiario de esa corrupción, de esa manipulación de la ley, es el mismo López Obrador. ¿Por qué? Porque en ese uso indebido de la ley, protege a los suyos, los cobija. No solo es Pío, no solo es el otro hermano Martín, no solo es la prima, sino es Bejarano. Y es el otro, y es la otra, y es aquel, y allá, y para acá. Ese es uno de los grandes obstáculos que tenemos en el país para avanzar. Y la otra es cómo nos faltan ciudadanos de a de veras. Tenemos siervos y cobardes además, que ciudadanos valientes, decididos a luchar por sus derechos. Por eso yo le he pedido, y hoy lo hago otra vez, que vea la película Argentina 1985. Véala una vez y ya que la vio, vuélvala a ver con detenimiento, de manera crítica. Y vea lo que está pasando ahí en la película y compare con lo que pasa en México. Y va a ver usted con qué dolor va usted a ver, a partir de que vea esa película la segunda vez, con qué dolor va usted a ver la tragedia, la desgracia que es el México de hoy. Pero que no es solo labor de este gobierno de ignorantes, incapaces, corruptos, locos, no, es una cosa que viene de muy atrás. Por desgracia, nuestros gobernantes, o cuando han querido hacer justicia, no han recibido el apoyo, como en el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón y los gobernadores. Pero aún así,
Ahí se quedó el asunto. Y repito, esto nos viene de muy atrás. Yo recuerdo cuando toco estos temas, cuando llegué a Lecumberri, que estábamos en la crujía H, que es la de turno. Ahí nos tenían encerrados a cada uno de nosotros en una celda, en la parte superior de la crujía H. Y había ahí con, no sé, un clavo o algo, estos versos que son muy conocidos, pero que ahí los leí otra vez. En este lugar maldito, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Así son las cárceles en México, así es la justicia en México y así son los encargados de procurar justicia, es decir, los fiscales que antes se llamaban los procuradores. Cuando ustedes ven y escuchan y se sabe de la conducta de un personaje perverso como Gers Manero, y si ve la película uno eso compara y es abismal la diferencia. Allá la dignidad, aquí la cobardía. Allá la valentía y aquí la complicidad. Allá la honradez en extrema, aquí la corrupción también extrema. Ese es el México que hemos construido. No andemos buscándole acá y que esto y que la militarización y el choro mareador. Este país es un país corrompido hasta el tuétano. Y lo mismo están incluidos ahí, unos y otros y otros y otros y los demás allá. Se decía ya por los años 60 que la corrupción era el lubricante que aceitaba esta maquinaria corrupta. Y es cierto. Un día que no haya un acto de corrupción en este país, se arma la revolución. Este es un país, por desgracia, donde la corrupción casi es la religión nacional. Esa es otra de nuestras grandes tragedias. Por eso le suplico, ya para terminar este comentario, que vea usted la película Argentina 1985 y diga usted: yo conozco un fiscal igual al doctor Julio Estracera. O diga usted: yo no conozco un solo caso de un fiscal con esa valentía, con esa entereza para enfrentarse al poder, en este caso 9 altos mandos militares. Ni modo, ese es el México que hemos construido. Esperemos que de aquí al 24 más y más mexicanos se den cuenta de lo que somos y cómo somos y votemos todos en contra de Morena y sus candidatos. No hay otra forma, no hay otro instrumento más que el voto. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para que cerremos una semana más. Gracias.